¿Qué pasó con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, el destino de los nazis fue diverso y muy variado. La derrota total de Alemania y la caída del régimen nazi llevaron a muchos de sus líderes y seguidores a enfrentar juicios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, también hubo casos en los que algunos nazis lograron escapar y evadir la justicia. Quédate en el canal y conoce las historias de estos mercenarios tras la caída del Führer. Uno de los eventos más importantes después de la Guerra Mundial fue el famoso juicio de Nuremberg, que tuvo lugar desde 1945 hasta 1946. El propósito principal de este juicio fue responsabilizar a los líderes nazis por los horrores cometidos durante el régimen de Adolf Hitler, incluyendo el Holocausto, en el cual 6 millones de judíos y millones de personas de otros grupos étnicos y minorías fueron asesinadas sistemáticamente. El tribunal militar fue el tribunal encargado de llevar a cabo el juicio. Estuvo compuesto por jueces de los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Los principales acusados fueron 24 líderes nazis de alto rango, como el general más conocido y cercano a Hitler, Hermann Göring, quien se desempeñó como comandante de Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Göring era un confidente cercano de Hitler y estaba a cargo de la producción y el desarrollo de la aviación militar, quien se habría suicidado antes de que se pronunciara la sentencia. También estaba Wilhelm Keitel, quien fue el jefe de alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas y uno de los principales responsables de la planificación y ejecución de la guerra. Fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y posteriormente ejecutado en 1946. Alfred Jod, el jefe de Estado Mayor del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, también fue juzgado en Nuremberg y condenado a muerte. De los 24 acusados, 12 fueron condenados a muerte y 3 fueron absueltos y los demás recibieron sentencias de prisión. El general Heinrich Himmler, uno de los más cercanos a Hitler, quien fue el líder de la SS y la Gestapo, Himmler desempeñó un papel fundamental en la expansión y administración de los campos de concentración y exterminio nazi. Himmler fue capturado por los británicos en mayo de 1945, pero se suicidó poco después en su celda. Otto Skorzeny fue otro general importante que desempeñó un papel destacado en la Guerra Mundial. Skorzeny, conocido como el hombre más peligroso de Europa, fue un comandante de las Waffen-SS y se destacó por su participación en operaciones especiales y comandos después de la derrota de Alemania. Skorzeny fue capturado por las fuerzas estadounidenses, pero logró escapar y luego se refugió en España. Pasó el resto de su vida involucrado en actividades políticas y empresariales. Los generales de mano derecha de Adolfo Hitler tuvieron destinos diversos después de la derrota de la Alemania nazi. Algunos fueron arrestados, juzgados y condenados por crímenes de guerra, mientras que otros se suicidaron o lograron escapar antes de enfrentar el juicio. En paralelo a los juicios de Nuremberg, se llevaron a cabo otros juicios en distintos países para enjuiciar a nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por ejemplo, en Rusia se llevó a cabo el juicio de Nuremberg del Este, donde fueron juzgados y condenados varios líderes nazis por sus acciones durante la guerra. En el Reino Unido, el Tribunal Militar Internacional de Hamburgo condenó a varios oficiales nazis por crímenes de guerra y torturas. Pero no todos los nazis fueron arrestados y enjuiciados. Muchos lograron escapar de la justicia y huir a otros países, principalmente a América Latina. Argentina se convirtió en uno de los destinos más comunes para los nazis fugitivos, debido a la exactitud de las políticas migratorias y la fuerte presencia de las comunidades alemanas en el país. El presidente Juan Domingo Perón permitió la entrada de numerosos nazis al país. Entre ellos se encontraba Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la organización y ejecución del Holocausto. Eichmann fue capturado por el Mossad israelí en 1960 y llevado a Israel, donde fue juzgado y condenado a muerte. Brasil también se convirtió en un refugio para los nazis después de la guerra. El gobierno brasileño, bajo la presidencia de Getúlio Vargas, permitió la entrada de muchos nazis al país. Uno de los casos más conocidos es del jefe Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, por sus experimentos médicos en el campo de la concentración de Auschwitz. Mengele vivió en Brasil durante muchos años antes de morir en 1979. Chile también fue un destino popular para los nazis después de la guerra. Bajo la presidencia de Augusto Pinochet, el gobierno chileno brindó protección a varios nazis fugitivos. Uno de los casos más destacados es el de Walter Rauff, responsable del desarrollo de camiones de gas utilizados en el Holocausto. Rauff vivió en Chile hasta su muerte en 1984. Recuerda que si has llegado hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte y activa la campanita de notificaciones para recordarte cada vez que subamos un nuevo video. Continuemos.
Mikhail Gorbachev, intérprete de la Gestapo en Minsk, participaría en el asesinato de 3.000 mujeres y niños del gueto de Slodz. Huyó a Estados Unidos finalmente. Y Algimantas Mykolas fue el oficial de la Policía de Seguridad de Lituania, patrocinada por los nazis. También buscó refugio en los Estados Unidos, inclusive fue un agente de bienes raíces. Su ciudadanía fue revocada en 1997 y huyó a Alemania en 2004. Murió a sus 94 años finalmente. Otros nazis lograron rehacer sus vidas en Alemania, cambiando sus identidades y tratando de ocultar su pasado. El programa de reclutamiento de científicos y técnicos de Estados Unidos, conocido como Operación Paperclip, permitió que algunos nazis como Werner y von Braun continuaran trabajando en sus campos de especialización en los Estados Unidos. Esta operación fue controvertida ya que los reclutamientos eran nazis que habían participado en el desarrollo de armas y tecnología para Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Otros nazis encontraron refugio en países de Europa del Este como Hungría y Rumania, donde se unieron a grupos nacionalistas y continuaron promoviendo la ideología nazi. Algunos incluso participaron en actividades terroristas y atentados. Además de los nazis individuales, también existieron movimientos y organizaciones de extrema derecha que buscaron mantener vivo el ideal nazi y promover sus ideologías después de la guerra. Algunos de estos grupos fueron prohibidos y perseguidos, como el Reichenbürgerbewegung en Alemania, mientras que otros lograron operar de manera más encubierta y llevaron adelante actos terroristas y acciones subversivas. En los años más recientes, los esfuerzos por llevar a los nazis ante la justicia no han decaído. A medida de que las personas involucradas en los crímenes de guerra envejecen y mueren, los tribunales y gobiernos buscan mantener viva la memoria y asegurar que este capítulo oscuro de la historia no se olvide. Además, se han realizado avances tecnológicos que han permitido investigar y localizar a nazis fugitivos que se habían mantenido ocultos por décadas. La persecución de los nazis y la búsqueda de la justicia fue un proceso largo y complicado. Muchos de ellos lograron evadir y escapar a las consecuencias de sus acciones, especialmente aquellos que no ocuparon cargos de liderazgo. Algunos incluso lograron ser librados de prisión tempranamente gracias a la clemencia de las autoridades y al cambio de clima político durante los años venideros. Te preguntarás, ¿cuántos criminales nazis quedan? La mayoría de los que quedan son demasiado viejos como para ser juzgados, intentan pasar desapercibido en sus nuevas vidas y utilizan nuevos nombres. Según el informe anual del Centro Simon Wiesenthal, aún queda un puñado de criminales por llevar ante la justicia. Aunque muchos nazis fueron capturados y juzgados después de la Segunda Guerra Mundial, muchos otros lograron escapar y vivir una vida tranquila en diferentes partes del mundo. El hecho de que algunos de ellos fueran llevados ante la justicia ha sido motivo de controversia y ha generado debate sobre la responsabilidad de los países que les brindaron refugio. Aunque el régimen nazi fue derrotado en la guerra, su legado y la búsqueda de la justicia continúan siendo un tema importante ahora mismo en la historia contemporánea. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima entrega.